Finalmente vamos con el juzgamiento dentro del procedimiento disciplinario establecido en la nueva o en la reciente disposición normativa Ley 1952 de 2019. Este momento del juzgamiento tiene varias características, pero esencialmente vamos a referir a él, que es una parte posterior del proceso a la investigación. Es decir, ya hemos planeado o ya se ha planteado por el investigador, por el disciplinador, digamos más bien, la posibilidad o la concreción más bien de un pliego de cargos que ya sabemos significó pues llegar a este momento del proceso. Llegar a este momento del proceso del juzgamiento ha de implicar entonces que está ese pliego de cargos con antelación y que se debe notificar el pliego de cargos, ese pliego de cargos ya enterado o ya se ha puesto en conocimiento entonces de quien se ve afectado con el mismo. El juzgamiento también en esa parte, a diferencia de lo que acontecía con la ley 734 del 2002, implica que es otro funcionario el que entra a conocer este momento del juzgamiento. ¿Por qué digo que a diferencia de la 734? Porque esencialmente en ese momento todo el proceso en su primera instancia pues lo adelantaba el mismo funcionario pues que iniciaba la investigación. ¿Qué se debe resaltar ciertamente de este proceso o de este momento de juzgamiento? Que a diferencia también de lo que sucedía en la ley 734 del 2002, mediante auto de sustanciación, mediante un auto, ustedes recuerden que el auto de sustanciación se denomina así porque contiene importancia, porque es sustancial dentro del curso del proceso, y se debe determinar si ese juzgamiento se va a adelantar por cualquiera de los dos procedimientos o por cualquiera de los dos juicios, un juicio ordinario o un juicio verbal. ¿Qué implica ello? En otros videos posteriores, y dada la complejidad de esta diferencia, explicaremos concretamente qué es el juicio verbal y cómo se desarrolla en toda su estructura normativa, y qué es el juicio ordinario y también cómo se edifica todos sus componentes legales según lo que ha dispuesto el legislador pues para ellos. Pero lo importante en este momento es que esa decisión se adopta pues en ese momento procesal para definirse por un camino o por el otro. Vamos a ver que hay radicales diferencias, sobre todo en el tema del desarrollo mismo del proceso. ¿Qué implicará entonces que se adopte un proceso verbal? Lo cual nos deberá significar que en todos los demás casos distintos a los planteados para el VAR significarán el proceso ordinario. Primero, que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta. Que sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta implica que el proceso se debe adelantar como un juicio verbal según el artículo 225A. También que cuando sea también sorprendido en el momento de la comisión, pero dice o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, es decir, no únicamente cometiendo la falta, sino inclusive con actividades posteriores o relacionadas con la falta, ¿sí? Con los elementos, con los instrumentos o con los elementos probatorios que permitan identificar por lo menos la eventual comisión de una falta, permitirán que pueda ser por medio de un juicio verbal, algo similar a una flagrancia que significará haberlo sorprendido en la comisión de la falta, o por lo menos, insisto, con esos efectos o instrumentos. Ahora bien, también se adelanta ese juicio, dice la norma, por faltas leves, así como por faltas gravísimas, es decir, por ambos extremos de las maneras en que se puede cometer la conducta, pero bajo los presupuestos del artículo 54, 55, 56, 57 y 62 de esa disposición normativa, donde se verifican textualmente unos numerales que son los que comportan la ocurrencia de la conducta para que vayamos a un juicio verbal, ¿sí? En esas circunstancias. Ese juicio verbal ciertamente pues ha de implicar que bajo esos condicionamientos se adelantará conforme como lo explicaremos en videos posteriores. ¿Qué se debe resaltar del parágrafo de ese artículo 225A? ¿Qué dispone? Y fíjense que eso en la práctica va a terminar siendo una situación exceptiva que seguramente terminaremos entendiendo como una regla general del derecho. ¿Y qué nos dice ese parágrafo? Que en cualquiera de los eventos que ya estudiamos, que en cualquiera de los eventos que ya vimos en precedencia, que en cualquiera de esos eventos podemos, en los cuales se puede adelantar el proceso verbal, hablar salvedades. Entonces, no obstante presentarse los eventos anteriores,
Cuando haya complejidad del asunto, podemos prescindir del proceso verbal. Cuando el número de disciplinables sea muy extenso y dificulte el adelantamiento del proceso, el disciplinador podrá prescindir del juicio verbal y trasladarse al ordinario. Cuando el número de cargos formulados en el pliego, cuando haya también carencia de recursos humanos, cuando haya carencia de recursos físicos o de dotaciones en la dependencia o en la entidad para cumplir la función de juzgamiento, entonces ¿qué se hará? Pues iremos al juicio ordinario. Hasta este momento, 18 de junio del presente año, no está claro o no tenemos en todas las entidades que se encargan de procesos disciplinarios toda la dotación necesaria. Entonces, como sabemos que eso ocurre, lo más seguro es que durante un tiempo estemos adelantando ese juicio que debería ser verbal, lo estaremos adelantando bajo un procedimiento ordinario. Ahora bien, para quienes ejercemos la actividad litigiosa en procesos de esta naturaleza, sabemos que si no queremos que un cliente se someta o un defendido nuestro se someta a un proceso verbal, pues podemos asistir a ese parágrafo y decirle a quien está investigando, oiga, no lo adelante bajo el proceso verbal sino el ordinario, porque resulta que ustedes carecen de recursos humanos, físicos o dotacionales, como lo dice la norma. Eso lo podemos indagar previamente para poder saber si existen esas herramientas que puedan permitir el adelantamiento del proceso verbal. Pero también hay una que va a terminar siendo muy amplia y dice: cuando se dificulte el logro de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal. ¿Valdrá allí la pena entonces hacer el análisis de si el adelantamiento del proceso verbal va a permitir que se garanticen esos principios? Podrá ser una valoración subjetiva, pero que podemos también enriquecer a expensas de buscar que se lleve un juicio ordinario y no un juicio verbal, dependiendo también de la estrategia defensiva que se pueda tener. En todo caso, lo importante de este juzgamiento, que ya sí es algo nuevo en comparación con la ley 734 del 2002, es esos dos juicios que se pueden adelantar, ordinario o verbal, como lo digo, que será motivo de videos posteriores en los cuales explicaremos esas características relevantes para el juzgamiento.